tardes, hermanos. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes a través de esta transmisión. Bienvenidos a todos este domingo 14 de marzo. Y si no me equivoco, hoy se cumple un año ya de la pandemia, de estar encerrados, de estar guardados para evitar tanto contagio. Pero sí ha sido un año difícil donde muchos de nuestros familiares han padecido enfermedad, muerte, donde todos hemos estado en un tanto de angustia o, bueno, mil cosas han pasado por nuestras vidas, pero el Señor ha sido fiel. Él ha permanecido ahí con nosotros en todas estas circunstancias adversas, y Él ha sido bueno también con nosotros, y damos gracias a Dios por eso. Queremos que hoy, al escuchar el mensaje que el pastor más adelante trae, podamos sentirnos pues confiados en que Dios puede cambiar toda esa tristeza, esa amargura, ese dolor en bendición, en dulzura. Y esto es a través solamente de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque nos permite escuchar su palabra también y tener esta libertad. Vamos a tener una lectura, hermanos, en el Salmo 73, y vamos a leer del 21 al 26, los versos del 21 al 26 del Salmo 73. Y la palabra dice así: Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Que así sea, hermanos, que nuestra porción siempre sea el Señor. Vamos a orar. Señor, en esta tarde damos muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia. Padre, gracias porque a pesar de todas las circunstancias adversas a nuestro alrededor, tú sigues siendo Dios, sigues gobernando, sigues haciendo, Señor, y no haciendo, Señor, según tu voluntad. Gracias por este tiempo que podemos compartir como iglesia. Bendice a cada una de las familias de la iglesia, Señor, y permite que este culto sea de adoración y de alabanza a tu nombre, Padre. Gracias por tu amor y porque siempre estás, Señor, pendiente de cada uno de nosotros. Lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a cantar el himno 229, Te cuidará el Señor. Te
hermanos, ahora es momento de hacer otra lectura bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 15 y vamos a leer del versículo 22 al 27. Éxodo número 15, del 22 al 27. Dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Gracias a Dios por su palabra. Y ahora es momento del mensaje. Vamos a abrir nuestros corazones y que el Señor hable a través de nuestro hermano pastor. Amén. El Señor nos bendiga, el Señor sea con cada uno de nosotros y nos fortalezca en medio de las pruebas que estamos pasando o en medio de las situaciones difíciles que nos toque o que nos haya tocado vivir en el pasado, en el presente o en el futuro, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Pues gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí para acercarnos a la palabra de Dios, para acercarnos a la poderosa palabra del Señor y que seamos bendecidos en esta hora. Es posible, inicio este tiempo de meditación en la palabra con la siguiente pregunta: ¿es posible llegar a la amargura en algún momento de nuestra vida? Y sí es posible. Sabemos que hay diferentes personas que han batallado en sus corazones y que han luchado en su alma con la amargura. Y no quiere decir que tienen que ser no cristianos o personas que están lejos del Señor. No, también los cristianos podemos pasar por tiempos de amargura, porque la amargura es un dolor que se ha quedado en nuestro corazón y que ha crecido hasta el punto de provocar precisamente ese sentimiento tan doloroso. La amargura es cuando algo o alguien ha lastimado nuestro corazón, y ese dolor que siente nuestro corazón se ha quedado ahí de tal manera que ha crecido, y primero echó raíces y después creció hasta dar un fruto negativo en nuestra vida. Es triste, pero es cierto que todos podemos pasar por ahí. Es como una herida que se infecta, como una herida que cuando se provoca una herida y se infecta, esa infección va creciendo y se extiende a diferentes miembros de nuestro cuerpo y puede provocar inclusive la muerte. Así también en el corazón de un cristiano o en el corazón de cualquier persona, si alguien ha sido herido, lastimado en su alma, o trae un dolor muy grande y no ha podido sanar de eso, no ha podido dejar atrás esa situación para extenderse hacia adelante, entonces ese dolor puede provocar amargura en su corazón, y si no cuida su corazón puede provocarle también esa muerte que sería la separación de Dios. Así que en este momento el mensaje es: Dios nos lleva de lo amargo a lo dulce. Dios nos lleva de lo amargo a lo dulce. Vamos a tener la meditación de la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 15, los versículos 22 al 27.
Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. Este pasaje es después que el pueblo ha cruzado el Mar Rojo. Cuando ya atravesaron el Mar Rojo, cuando se dio aquella gran victoria, era el ejército de Egipto, el ejército más poderoso del mundo en ese momento, que estaba persiguiendo al pueblo de Israel, pero Dios los libró, abrió el Mar Rojo, pudieron pasar por tierra seca, ellos llegaron a un lugar seguro y entonces el mar se vino encima de los egipcios y los cuerpos de los egipcios quedaron allí. Los egipcios, estaban luchando en realidad contra Dios, y Dios es más poderoso que todos los dioses que tenían los egipcios y más poderoso de tal manera que ellos no pudieron vencer, sino que Dios es quien fue el vencedor sobre todos ellos. Sin embargo, lo que viene después es atravesar el desierto. Dice el versículo 22, 15:22 de Éxodo, dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur. Efectivamente, viene el desierto, y el desierto es un lugar caluroso, estéril, difícil, poco alimento, prácticamente no hay agua. En ese lugar tan difícil y tan hostil, eran presa fácil de sus enemigos porque estaban débiles y estaban en gran necesidad. 3 días, dice ese versículo 22, 3 días por el desierto. Ahí dice: y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Imagínense lo que significa que aquella población, más de 1,5 millones de personas, y han transcurrido todo ese tiempo bajo el intenso sol y no tienen agua. Entonces se enfrentan a una situación que es una situación límite. Eso es lo que vemos allí. De hecho, el número 3 días, el número 3 en la Biblia puede ser entendido como eso, como una situación que es ya un límite. Por eso, el número 3 también, cuando Jonás estuvo en el gran pez, en ese gran pez, por 3 días, entonces no era, eso era el límite y tenía que salir de ahí, y así sucedió. Y también cuando el Señor Jesús no pudo ser retenido en el sepulcro más tiempo, sino 3 días. Ese número 3 significa la situación límite, y es aquí en el pueblo de Israel que también vemos esto. Ellos están en una situación límite, ya han llegado a una situación muy desesperada. Ahora, es un pueblo que viene de la esclavitud. Es decir, que lo que está atrás de ellos, su pasado, es la esclavitud. Y lo que están viviendo en ese momento es pues una situación de un riesgo de vida o muerte. En medio de esto están siendo probados. La prueba nos ayuda a crecer, pero provoca y puede provocar gran dolor. No todo es una situación límite, pero sí existen algunas situaciones que pueden llevarnos a un límite y provocar mucho dolor. Cada uno de nosotros podemos enfrentarnos a eso. Y puede ser una enfermedad, puede ser una situación cuando se fractura una familia, puede ser una relación rota,
con alguien que se rompió esa relación, se rompió la confianza. Puede ser una situación en un matrimonio o puede ser una situación económica. Y en este tiempo de pandemia parece que las situaciones o las circunstancias que ya eran complicadas ahora se han complicado más. Y las situaciones que venían ya como una situación muy difícil se han puesto ya en un límite de nuestra resistencia y de nuestra capacidad. Es a eso a lo que nos referimos. Cuando llega un momento así, entonces puede venir la amargura. Y es de lo que habla el pasaje. La amargura se concentra en el corazón. Las experiencias que nos ha tocado vivir en el pasado, en la esclavitud o en el pecado, nos pueden provocar amargura. Es decir, que estamos, en cuanto al pasado, estamos cargando con dolores que pueden venir desde la niñez o en la juventud o en los meses que han transcurrido, pero estamos hablando que ese pasado nos alcanza si no hemos sanado, si no nos hemos recuperado, si no nos hemos fortalecido, ese pasado nos alcanza y nos hace daño. Pero también entendemos que las experiencias en el futuro nos pueden provocar amargura o dolor. Puede ser que nosotros visualizábamos un futuro mucho más promisorio, un futuro más sencillo, un futuro más alentador, un futuro con mayor esperanza, pero ahora estamos viendo un panorama completamente complicado y no vemos la salida. Entonces, allí también, eso también puede provocar amargura, puede provocar dolor, puede provocar desesperanza en nosotros. Nos encontramos con la amargura cuando menos lo esperamos, cuando menos lo deseamos, cuando menos hubiéramos esperado esto. Y eso es lo que leemos en el versículo 23. Dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Las aguas de Mara eran aguas salobres, se cree que eran aguas con una carga de salinidad o de sales más bien, de tal manera que no se podían tomar esas aguas. Es más, si se tomaban esas aguas se podían enfermar. Y ellos venían después de la esclavitud, que cruzaron el desierto, venían y enfrentaron un momento muy difícil y muy complicado en el desierto. Venían con sed, venían desgastados, venían caminando por el desierto y llegaron a las aguas. Pensaron que era la solución, pero las aguas eran amargas, eran imbebibles. Entonces el dolor en el corazón que se ha quedado ahí, eso es la amargura. No quiere decir que pasar por el dolor sea el problema. No, todos tenemos que pasar en algún momento por el dolor. Aquí de lo que estamos hablando es que se ha quedado ese dolor en nuestro corazón. No ha pasado, sino que se quedó ahí, se estancó. Y ese dolor es la amargura. ¿Qué ha sucedido? Así que yo le pregunto a usted, ¿qué ha sucedido en el pasado en su vida? Y que se ve y que es tan difícil y tan doloroso que le puede estar provocando esto. ¿O qué se ve en el futuro que puede provocar esa amargura? Tal vez, y aquí es donde tenemos que revisar, tal vez en el caso de los niños que han sufrido abuso, o tal vez el caso de los jóvenes que se les ha arrebatado la esperanza de un futuro mejor, o quizá la situación de los adultos que se ven a sí mismos ya con esa circunstancia
de no poder salir adelante? No lo sé. Usted y yo, cada uno tenemos que revisar nuestro corazón, inclusive preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que provoca o qué es lo que me está provocando? O enséñame tú si hay amargura en mi corazón. A veces tenemos dolor por cosas que hemos perdido o por personas que hemos perdido, de tal manera que hasta podemos estar molestos, enojados contra Dios. Sí, podemos estar enojados contra Dios y tenemos que ser honestos, así como Job, que tuvo que ser honesto, y en los diálogos que leemos allí en el libro de Job, hasta llega a maldecir el día en que nació. Uno diría, eso es demasiado. Sí, es demasiado, pero al mismo tiempo es muy honesto, muy sincero, muy verdadero, y Dios no lo condena por eso. Al contrario, Dios dice que Job habló rectamente en cuanto habló con honestidad delante de Dios. Nosotros tenemos que reconocer si hay amargura en nuestro corazón por algún plan que no se ha podido realizar, por alguna expectativa que no se ha podido alcanzar, o por algo que sucedió en nuestra niñez o en nuestra juventud, o algo que está sucediendo en la actualidad entre nosotros. Así que, ¿qué vamos a hacer con esa amargura? Y lo que vemos en este pasaje es que es un milagro que Dios hace dulce lo amargo. No existe. Lo que sabemos es que no existe en el mundo un árbol que tenga las propiedades suficientes para, cuando se echa en el agua salada, la convierta en agua dulce. Eso no existe. Pero el pasaje dice que sí sucedió. Entonces es un milagro de Dios. La amargura contamina a otros. Vea cómo dice el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? La amargura que se estaba quedando en el corazón del pueblo, ya entonces empiezan a contaminar a otros. Empezaron unos a murmurar, a otros, y se extendió, y esa murmuración fue contra Moisés. Y entonces entendemos que la oración trae alivio a nuestro corazón. Versículo 25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Entonces, en ese momento de amargura, ¿qué tenemos que hacer en ese momento de amargura? Buscar a Dios en oración. Cuando hablamos con Dios, pero le decimos nuestro sentimiento, a veces nosotros en nuestras oraciones queremos disfrazar, disfrazar nuestros sentimientos, pero no. Tenemos que decirle a Dios realmente cómo nos sentimos, la lucha que hay en nuestro corazón, la angustia que hay en nuestra vida, y ser muy honestos con Dios. Y entonces Dios nos va a mostrar lo que tenemos que hacer. Aquí vemos que Dios le mostró a Moisés un árbol, y Dios entonces usa los tiempos difíciles para probar nuestra fe. Dice este versículo 25 que Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces Dios está también probando al pueblo. Nosotros entendemos que en los tiempos de dificultad Dios los va a usar también. Dios lo va a usar para hablar a nuestras vidas, para mostrarnos su voluntad, para mostrarnos también nuestro corazón, cómo somos y cómo quiere Dios que seamos. El tiempo de prueba es el tiempo en el que somos
desafiados a ver esas cosas que nos ha costado ver y analizar esas cosas de tal manera que podamos cambiar. Así que no es que el Señor se alegre por ponernos a prueba, pero más bien el Señor busca fortalecer nuestra relación con Él. Es decir, el tiempo de prueba no es un tiempo en el que Dios se aleja y nos deja ahí abandonados. No, el tiempo de prueba es un tiempo en el que Dios se acerca a nosotros y lo que Él quiere es que nosotros nos acerquemos a Él. Es el tiempo de la relación con Dios. Es el tiempo de fortalecer el vínculo con Dios. Y eso vemos en el versículo 26 precisamente. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová. Entonces es tiempo de prueba, es tiempo de oír atentamente la voz de Dios, de Jehová tu Dios, dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Es un tiempo de ir de manera que vayamos con rectitud delante de Él. Y dice, y dieres oído a sus mandamientos, o sea, escuchar y volver a escuchar, atender a lo que Dios nos está diciendo, dice, y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Dios dice que guardemos, que cumplamos, que llevemos a cabo, y Él mismo promete que Él nos va a librar, nos va a guardar, nos va a bendecir. Esto significa que Dios se compromete también a que no va a permitir que vengan sobre nosotros esas plagas, de tal manera que Dios va a guardarnos con bien. Así que Dios es nuestra salud. Dios es nuestra salud y nuestro bienestar. Termina el versículo 26 diciendo así, porque yo soy Jehová tu sanador. Él es nuestra salud. Aún los tiempos de enfermedad son tiempos precisamente en los que nosotros podemos comprobar que sí, somos probados, pero también Dios fortalece esa relación que tenemos con Él. Ahora, lo que entendemos es lo siguiente: no seguimos a Dios por lo que Dios nos puede dar, seguimos a Dios porque amamos a Dios. Si siguiéramos a Dios por lo que Él nos puede dar, entonces la relación con Dios es una relación con interés, y eso no es lo que Dios quiere. Más bien, sigamos a Dios porque lo amamos, porque hemos aprendido a amarlo. Hemos aprendido a amar a Dios, nos dé o no nos dé, nos sane o no nos sane. Y en esto es cierta las promesas eternas. Dios nos puede sanar aquí, pero también nos puede sanar en la eternidad. Y finalmente, Dios provee el agua y la sombra, es decir, el descanso. Dios nos da descanso después de la prueba. Versículo 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Elim es un lugar precioso, es un oasis en medio del desierto. Dios permite que pasemos por la prueba, pero después viene el descanso que Él mismo nos da. Hoy en día, el árbol que es echado en las aguas amargas, ese árbol entendemos que es el madero en el que Jesucristo fue crucificado. El Señor Jesús fue crucificado en un madero, y ese madero para nosotros significa la dulzura, la sanidad, la fortaleza, el perdón, la gracia, la misericordia de Dios a nuestras vidas.
Así que hoy en día nosotros lo que tenemos que hacer es tomar nuestra amargura y llevarla a los pies de Cristo. ¿Cómo es esto? Con una oración, decirle al Señor, bueno, orar y volver a orar de tal manera que hasta que logremos dejar completamente esa amargura en nuestro corazón, logremos que quede completamente en las manos de Dios. Y Dios, el Señor Jesucristo, va a venir y va a traer dulzura a nuestras vidas. Si hay amargura en nuestro corazón por falta de perdón, Dios nos va a dar entonces la capacidad de perdonar. Si hay amargura en nuestro corazón porque todavía hay un resentimiento, Dios nos va a dar la capacidad de perdonar y de ver con amor a las personas que nos han hecho daño. Si hay amargura en nuestro corazón porque tenemos ese reclamo de ¿por qué a mí? Entonces Dios nos va a dar la capacidad también para poder tomar en Dios fuerzas y no quedarnos viendo al pasado, sino que nos va a dar una nueva visión para el futuro. Y todas las pruebas que hayamos pasado, Dios las va a convertir en herramientas que podamos usar para bendecir y para ayudar a otros. Termino diciendo lo siguiente: puede ser que hayamos llegado, alguno de nosotros, puede ser que haya llegado a algún punto amargo y difícil en la vida. La amargura se aparece cuando está el dolor que se ha quedado, que no pasó, sino que se quedó ahí en el corazón. Y por lo tanto, puede ser que en este momento estemos pasando por algo así. Dios nos lleva de lo amargo a lo dulce. Hay situaciones que nos llevan al límite de nuestras fuerzas y al límite de nuestra capacidad y al límite de nuestro corazón. Entonces, la amargura se concentra en el corazón y empieza a contaminar a otras personas. Pero así también es un milagro que Dios convierte lo amargo en dulce. Dios hace dulce lo que es amargo. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué es lo que está cargando en su alma en este momento? Así llevemos delante de Dios. Si fue algo en el pasado, si es algo en el presente, o si es porque el futuro se ve muy desolador, vayamos a Cristo y pidamos que Él quite la amargura, que Él cambie la amargura y el dolor por la dulzura de Cristo en nuestro corazón. Les pido entonces que oremos. Padre Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, tú conoces nuestro corazón, nuestra alma. Tú sabes, Señor, si nuestro corazón está dolido, si estamos lastimados, si estamos sufriendo y si estamos en la amargura que nos ha provocado esa grande tristeza, Señor. Tú sabes si fue en el pasado, en el presente o en el futuro que estamos sufriendo. Pero en medio de esta amargura, Señor, que tú conoces, en medio de esto, Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú hagas un milagro, Señor, y que tú nos hagas libres de la amargura, que tú quites esa amargura en nuestro corazón y que por la sangre de tu Hijo Jesucristo limpies todo pecado y que también, Señor, por la sangre de Cristo Jesús nos ayudes, Señor, a perdonar y a ver con ojos de amor a aquellos también aquellas personas que nos han lastimado, Padre. Ayúdanos, Señor. Sana nuestro corazón, sana nuestra alma, Señor. Transforma nuestra vida y llévanos, Señor, para que podamos tener días, semanas, días, meses y una vida, Señor, ahora en la dulzura de Cristo. Que Cristo
nos llene de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y que tu nombre sea glorificado, que tú hagas ese milagro, Señor, en nuestro corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gran enseñanza que tiene Dios a nuestras vidas. Pongamos en el Señor todas nuestras cargas, que Él nos ayudará. Entre los avisos, hermanos, ya sabemos, la clase para las reuniones para los prejóvenes son los viernes a las 5 de la tarde por videollamada. Los embajadores del Rey y auxiliar de niñas también por redes sociales están teniendo actividades para cumplir con sus metas y seguramente crecer en el Señor. La clase de escuela bíblica para niños, bueno, es desde el sábado a las 6 de la tarde, y en el caso de la escuela bíblica para jóvenes y adultos, el domingo a las 10:30 de la mañana. Estas clases bíblicas son por la página de Facebook. Y para nuestros cultos se seguirán transmitiendo a las 11 del día, 11:15 del día y a las 6 de la tarde. Pero a partir del próximo domingo 21 de marzo iniciamos con cultos presenciales. Estos cultos presenciales tienen 2 horarios, 9 de la mañana y 11:15 del día. Así que estamos todos convocados para poder congregarnos. Sabemos que en el caso de quienes tienen comorbilidades, enfermedades crónicas, o quienes tienen situaciones de riesgo, de debilidad en su cuerpo, es mejor que no se movilicen, pero los que sea posible, será un gozo vernos este 21 de marzo, 9 de la mañana y 11:15 del día. Y como digo, las transmisiones seguirán a las 11:15 y a las 6 de la tarde por la página de Facebook y por el canal de YouTube. Los cultos de oración ya iniciamos. Este miércoles pasado iniciamos con cultos conectados por la plataforma de Zoom. Entonces todos están invitados para que podamos conectarnos. Pero si usted no puede conectarse, de todas formas seguiremos enviando el orden de oración por WhatsApp para que usted y su familia puedan reunirse para orar. Y que estemos en las actividades de la iglesia es bendición, así sea a través de los medios digitales, o si podemos estar presencialmente, será de gran bendición. En cuanto a diezmos y ofrendas, pongámoslo aparte, traigámoslo presencialmente si es posible, pero si usted no puede o si prefiere, deposítelo a la cuenta de la iglesia, porque el Señor bendice al que da con alegría lo que ha propuesto en su corazón. La palabra de Dios dice en el pasaje de Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea, que Dios ponga su paz sobre nosotros. Oremos. Padre Dios nuestro, en el nombre poderoso de Cristo, que tú, Señor, des tu bendición sobre cada familia y cada uno de nosotros. Toma, Señor, nuestro dolor, nuestra tristeza o nuestra amargura y convierte nuestros días en días dulces y días de bendición, de gozo y de seguridad. Que sea tu bendición sobre cada hogar. Y Padre, que esta semana sea una muy buena semana en tu nombre, Señor. Danos tu protección, danos tu cuidado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Señor sea con cada uno de nosotros. Dios nos bendiga.